Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual conversamos sobre los libros y su gente. Yo soy el profesor Gabriel Andrade. Mi Twitter es @gandrade80 y me acompaña el doctor Antonio Tinoco. Bienvenido, Antonio. Gracias, Gabriel. Para conversar sobre la vida y obra de Albert Camus, un autor francés de mucho renombre. Escribió varios libros famosos, algunos de los cuales conversaremos hoy. Uno es La Peste, que lo tengo aquí, y otro es El mito de Sísifo, muy famosos ambos libros. Y además de eso, tenemos aquí una de las más importantes biografías que se han escrito de Albert Camus, escrita por Herbert Lotman, que se llama Albert Camus, precisamente. La vida de Camus es muy interesante, Antonio, porque nació en Argelia. En aquella época Argelia era territorio francés. Era una colonia provincia. francesa, exactamente. Bueno, incluso provincia, ¿no? Porque los que nacían Sí, eran un... eran franceses, sí, pero una colonia como cualquiera de las colonias que existieron en aquel momento. Y Camus nace allí pues en 1913. Su vida prácticamente transcurre entre 1913, cuando nace en Argelia, y va a morir en Francia en 1960. Pero su vida intelectual se podría decir que comienza hacia los años de 1935, entre las dos posguerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahí es que se va a desarrollar la obra intelectual de Albert Camus, y va a ser sin duda alguna uno de los pensadores que ha marcado más y que marcó más con su obra, con su pensamiento del siglo XX. Claro, pero la Argelia de aquel momento ya estaba empezando a vivir una fragmentación entre la población árabe y la población francesa que eventualmente condujo a una terrible guerra civil, la guerra de independencia. Marcus, ¿cómo se ubicaba en ese contexto social? Marcus no, Camus, perdón. Camus se ubicaba en una posición muy ambigua, muy difícil, porque él se sentía muy vinculado a Francia por sus orígenes de Pied Noir, y se sentía al mismo tiempo muy identificado con los sufrimientos del pueblo argelino. Pero recordemos pues que toda la colonización francesa fue traumática, no solamente la de Argelia, recuérdense la de la Indochina francesa. La Cochinchina sufrió muchísimo ese tipo de colonización, y hay que decirlo, pues todo proceso de colonización es duro, es traumático, Claro, es fuerte. claro. Y él estaba pues ubicado como intelectual entre dos aguas, entre su tradición cultural de francés, de Pied Noir, y la tradición y el vínculo afectivo con un pueblo que él sentía esquilmado y explotado por Francia. Bueno, y de hecho, El extranjero, que es uno de sus libros más famosos, precisamente narra cómo un argelino de origen francés que vive ahí mata a un árabe, bueno, sencillamente porque no sabe. Entonces, claro, eso empieza, a pesar de que es una novela mucho más psicológica que sociológica, El extranjero va narrando, bueno, las tensiones étnicas que hay entre estos dos grupos, ¿no? Porque, claro, cuando un francés va y mata a un árabe local, pues eso exacerba las tensiones. Y lo que me llama mucho la atención es que el paisaje argelino está presente en muchas de sus obras. O sea, este parece ser que un hombre que estaba muy enamorado de su tierra. Prácticamente en todas, excepto La Caída, están todas realizadas en el ámbito de argelino. El paisaje es Argelia, el paisaje es la playa mediterránea, el calor, el sol. En el extranjero, sobre todo en La Peste, se siente ese tipo de presencia de la Argelia mediterránea, todo lo que es el calor, las condiciones climáticas propias de esa región, y eso va a ser el escenario, el telón de fondo donde se desarrollan las obras de él. Prácticamente su gran obra literaria se va a desarrollar en Argelia y no en otra parte. Claro, luego él se muda a Francia, la Francia continental, y empieza a ser amigos de muchos renombres y vino a estar asociado con el círculo de pensadores existencialistas. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, fíjate que la salida de él se debe a que hay persecuciones políticas en Argelia. Él lo consideran un hombre traidor, los franceses, a la posición francesa, y los argelinos lo consideran también un traidor a la posición argelina. Entonces él tiene que irse por presiones políticas y va a emigrar a París, y ahí se va a radicar, pues, y va a ser militante profundo, eso hay que decirlo, ¿verdad?, del grupo de anarquistas. Se vincula con los grupos anarquistas, con los grupos de la resistencia contra la invasión nazi, y en un momento determinado él es miembro del Partido Comunista, eso es importante decirlo. Él milita en el Partido Comunista en su juventud, pero con la situación del estalinismo rompe con el Partido Comunista, y él pide pues desde su temprana juventud una separación del Partido Comunista Argelino del Partido Comunista Francés. Entonces ahí vemos pues ya una vinculación política muy profunda de él con los movimientos de su tiempo, y sobre todo no se puede dejar de ver a Albert Camus tanto en su obra filosófica o de pensamiento como en su obra literaria y en su obra activista de un hombre comprometido con el anarquismo. Ese es el primer contacto que tenemos de la obra. Posteriormente está la vinculación
con el existencialismo, que era la filosofía de moda, era la moda que se había establecido en Francia y en toda Europa en ese momento, y él va a pasar a tener una gran amistad con Jean-Paul Sartre, con los existencialistas franceses, y de ahí mismo surge una polémica trascendental entre él y Sartre que los va a llevar a una ruptura definitiva en la amistad. Que tiene un componente político también, es decir, porque esta ruptura con el Partido Comunista sentó mal a muchos otros miembros de la vieja guardia del Partido Comunista. Evidentemente, ¿no? la ruptura que se da entre los dos pensadores es de orden político más que de orden existencial y filosófico. Hay un problema allí. Camus, como por anarquista mismo, por su personalidad, por su característica de pensamiento, no aceptaba ningún régimen de represión y rechazó toda la política estalinista, las deportaciones a Siberia y bueno, todo lo que era la inherencia de la Unión Soviética en los países del este, la Europa del Este, y entonces eso complicó pues su posición y su ruptura definitiva con el Partido Comunista. Camus se terminó pareciendo un poco a los personajes que aparecen en sus propias obras, como que apelan al absurdo, etcétera. Y lo digo por su muerte, es decir, porque cuando estaba en pleno esplendor literario y que el público esperaba que escribiera aún más obras con todos los grandes talentos que él tenía por delante para desarrollar, prácticamente murió en la flor de su vida de forma muy trágica. Sí, fíjate que de eso recientemente Lotman, por ejemplo, entre otros, estudian la muerte tan absurda de un hombre como Camus. Y por eso, irónicamente, se parece a muchos de los personajes, sí, ¿no? que él escribe. Muchos dicen que fue una muerte buscada, otros dicen que fue una muerte inducida, hablan hasta de la presencia de la KGB, de la Unión Soviética, para tratar de eliminar la crítica de Camus a nivel internacional. Y bueno, como tú dices, fue una muerte absurda, un hombre muy joven, en plena fase de producción intelectual, lo que le lleva a él a ese encuentro con la nada, como diría Jean-Paul Sartre. Claro, vamos a ir a hacer una pausa, Antonio. Al regreso seguimos conversando sobre los libros de Albert Camus. Estamos en la hora literaria, ya regresamos.